jóvenes, muy buenas tardes. Estamos entonces a la altura de nuestro módulo 11. Y para quienes aprovecharon la primera parte de este webinar, pues créanme que tienen una gran ventaja frente a los otros compañeros para entender lo que viene. Y dejamos el capítulo anterior en que el Estado cambia el entorno jurídico, genera efectos jurídicos por operaciones administrativas, por hechos administrativos, por actuaciones administrativas, por omisiones administrativas. Y después de comprender eso, entonces nos entramos en el campo de las actuaciones administrativas. Y les pedí a ustedes que leyeran unos artículos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, actividad que yo espero la hayan hecho con lujo de detalle. Y si no lo hicieron, pues lo siento por ustedes. Los actos administrativos corresponden a decisiones de la administración y esos actos administrativos entonces generan unos efectos jurídicos que pueden ir dirigidos a toda la comunidad, y entonces decíamos que son actos administrativos de carácter general y abstracto, o a una persona en particular, y hablábamos de actos administrativos particulares o concretos. Y les decía que esa diferenciación es importante tenerla clara para lo que viene más adelante. ¿Cómo vamos a evaluar la asistencia a este módulo? Usted, en este momento, se va a personar de tener papel y lápiz. Va a tomar atenta nota de las ideas principales. Cuando termine la clase, que aspiro sea muy corta, de 45 minutos, una hora, usted va a realizar una actividad. ¿Cuál es esa actividad? Va a armar un marco conceptual, va a armar un dibujito, digamos, allí donde usted ubique esas ideas de manera concatenada, de manera articulada, que se entienda el sentido. Pueden recurrir a utilizar cuadros hipnóticos o utilizar mapas mentales, como ustedes les hayan enseñado en el colegio, finalmente, a expresar gráficamente las ideas generales de un tema. Luego de que usted haga ese muñequito, le toma una foto y lo envía a mi correo, colocando únicamente como texto su nombre, número de identificación, institución educativa y municipio al cual pertenece su institución educativa. No va a haber hoy formulario. Entonces hay que poner mucha atención, tomar nota, luego hacer el mapa mental o marco conceptual, y ese mapa mental o mapa conceptual o gráfico, como usted lo quiera llamar, me lo va a enviar al correo electrónico que yo les voy a suministrar al terminar mi clase. Entonces, ya tenemos todos papel y lápiz. Vamos a iniciar hablando entonces del artículo 5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. En las competencias ciudadanas hay algunas partes de nuestros códigos, algunas ideas centrales de las leyes que todo ciudadano debe conocer. Es decir, en especial
los primeros capítulos y el primer título y segundo título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo tiene competencias ciudadanas que toda persona debería manejar. El artículo 5 termina siendo muy importante, que nos habla de los derechos de las personas ante las autoridades en relación con, sobre todo, estas actuaciones administrativas. Ese artículo 5 fue modificado recientemente por la Ley 2080 del 2021 y nos señala 11 derechos. El primero, presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como obtener información oportuna y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto. ¿En qué consiste este primer derecho que tenemos nosotros, que nos otorga el artículo 5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo? En que toda persona, no todo ciudadano. ¿Cuál es la diferencia? Ciudadano tiene 21 años. Las personas somos desde que nacemos. Todas las personas, entonces los niños también, todas las personas, o sea, los adolescentes también, todas las personas, es decir, los adultos, los ciudadanos también, tienen el derecho de hacer peticiones respetuosas a las autoridades. Cuando dicen peticiones respetuosas, nos están hablando entonces que estamos hablando de que a las autoridades hay que hablarles con respeto, y eso lo entendimos desde el artículo 95 que ya vimos en este webinar. Así lo dice el artículo 23 de la Constitución Nacional, que está relacionado con este derecho, igual está en el artículo 5, en el numeral primero, en el Código de Procedimiento Administrativo. Dice que en cualquiera de sus modalidades, porque hay muchas modalidades del derecho de petición. Yo con derecho de petición puedo solicitar información, ya lo vamos a ver más adelante. Yo con derecho de petición puedo hacer una consulta a la administración pública. Yo con derecho de petición puedo pedir información, puedo colocar una queja, un reclamo o hasta hacer una denuncia. Entonces, hay muchas modalidades. Todo requerimiento de un ciudadano es un derecho de petición de una persona a la autoridad. Y dice verbalmente o por escrito. Entonces a ustedes les preguntan el día de mañana en el examen del IFES, o les preguntan el día de mañana en una prueba de la Comisión Nacional del Servicio Civil, si un derecho de petición por escrito tiene consecuencias diferentes a un derecho de petición verbal, o si un derecho de petición verbal también se debe responder, o si yo puedo colocar una acción de tutela por un derecho de petición que fue colocado de manera verbal. Entonces hay que entender con relación a este derecho que no importa el medio. Si una autoridad pública tiene habilitado por el sistema de las tecnologías de la información y la comunicación en su página web, por ejemplo, a través de un aplicativo, para que usted coloque peticiones, esa es una petición y es valedera a la luz del derecho. ¿Qué es lo importante? Que si ese aplicativo no nos da al final un número erradicado o no nos suministra al final el documento de cómo queda mi denuncia erradicada, entonces pues yo debo recurrir a tomarle un pantallazo para poder tener una prueba de mi derecho de petición. Pero generalmente estos aplicativos van a expedirte incluso una copia de tu denuncia.
denuncia, petición, queja o reclamo. Pero también lo puede hacer por escrito, ¿sí? Y hay unos requisitos, sí, los vamos a ver más adelante, pero no importan los requisitos. Es decir, hay unos requisitos elementales. Obviamente, si la petición no se sabe de quién es, pues no hay a quién responder, es un anónimo. Obviamente, si no dio una dirección de notificación, pues tocará notificarlo por edicto. Obviamente, si no están claros los hechos, habrá que requerir que amplíe la petición, como lo vamos a ver más adelante en otro artículo. Pero toda solicitud ciudadana por escrito es un derecho de petición desde que implique resolver algo por parte de la administración. No necesita necesariamente que allí esté estipulado que estamos utilizando el artículo 23 de la Constitución Nacional o que estamos haciendo uso del derecho concedido en el numeral primero del artículo 5 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo. Ni mucho menos que lo estamos haciendo utilizando los artículos 13 y sucesivos del Código de Procedimiento Administrativo. Si no dice eso, no importa, es un derecho de petición. Desde que esté claro que estoy formulando un requerimiento, esté claro mi nombre, mi identificación, el sitio donde me van a ubicar, entonces ese es un derecho. Y dice, sin necesidad de apoderado, es decir, que no necesitamos un abogado. El apoderado es el abogado. Entonces, no necesitamos un abogado que interceda por nosotros, que radique por nosotros un derecho de petición. Cualquier persona, niño, adolescente, adulto, puede hacer una petición respetuosa a las autoridades y ese derecho es un derecho fundamental consagrado en la Constitución en el artículo 23. Por lo tanto, ese derecho me permite a mí reclamarlo cuando se me hace nugatorio, cuando no se me respeta, a través de la acción de tutela. El segundo derecho que nos da el numeral segundo de este artículo 5 del Código de Procedimiento Administrativo es conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y obtener copias a su costa de los respectivos documentos. Es decir, yo tengo el derecho a solicitar que me den copia de los trámites de una gestión o de una actuación administrativa y lo único que puede hacer la administración es cobrarme las copias. Por eso dice a su costa. A su costa es como le dijera a su costo. O sea, ¿quién va a pagar las copias? Las voy a pagar yo. Hay una jurisprudencia de la Corte Constitucional que le va a decir entonces a ese servidor público que ese precio, ese costo, no puede ser superior al que han fijado los precios del mercado. Es decir, si una fotocopia normalmente vale 50 o 100 pesos, no me podrá cobrar a 200 pesos cada copia, porque entonces allí me estaría vulnerando el derecho de petición, yo podría presentar una acción de tutela. Pero sí me pueden cobrar las copias. Tengo el derecho a conocer la información de los trámites, salvo que haya una reserva. ¿Qué es una reserva? Hay una información que contiene datos de la intimidad de las personas, de la esfera íntima. Hay una información que contiene datos de seguridad, por ejemplo. ¿Sí? Imaginen que yo con derecho de petición le diga a las Fuerzas Armadas que me digan cómo van a buscar a Gentil Duarte y que ellos tengan que decirme todos los planes que tienen para encontrar a Gentil Duarte y darle baja. Pues no tendría entonces sentido la seguridad, sería vulnerable, permeable. Yo como persona, si solicito ese tipo de información, la autoridad me puede oponer, decirme, no señor, no le entrego esa información porque es información reservada, pero tienen que decírmelo.
y tienen que explicarme el por qué ese tipo de información tiene reserva. De resto, yo tengo acceso a toda información que exista sobre cualquier trámite o proceso. El numeral tercero dice que salvo reserva legal, yo tengo derecho a obtener información que repose en los registros y archivos públicos en los términos previstos por la Constitución. O sea, igual, aquí ya no nos están hablando de un trámite o de una gestión que se esté adelantando por una autoridad, sino cualquier otra información. Yo, por ejemplo, quiero tener copia del proyecto educativo institucional del colegio. Como persona lo puedo pedir porque tengo el derecho a acceder a ese tipo de información. Y cuando tenga reserva legal, igual que en el numeral anterior, pues me van a tener que decir, esa información no la damos porque tiene reserva, dado que, y nos van a tener que dar toda una explicación, finalmente, de el por qué no nos entregan esa información. El numeral 4 del artículo 5 del Código de Procedimiento Administrativo dice que también es un derecho obtener respuesta oportuna y eficaz a las peticiones en los plazos establecidos para el efecto. Es decir, el numeral primero nos da el derecho a hacer la petición y el numeral quinto nos da otro derecho que hace parte de ese derecho de petición. Y ese derecho es a obtener respuesta oportuna y eficaz. ¿Qué es una respuesta oportuna? Vamos a mirar más adelante en otro artículo que hay unos términos establecidos para cada tipo de petición de manera general. En algunos casos hay normas especiales que nos dicen cuánto es el término para resolver una petición de un ciudadano. Siempre va a prevalecer la norma especial sobre la general. Pero en cualquiera de los dos casos, siempre que yo haga una petición, tengo el derecho a que de manera oportuna, es decir, en el tiempo que ha establecido la ley, se me dé respuesta. Y que esa respuesta sea una respuesta eficaz. ¿Qué es una respuesta eficaz en materia de información? Yo pedí copia del PI y me entregaron el PI. Yo pedí copia de la ficha de matrícula de Marta Saavedra y entonces de manera eficaz me pueden dar una respuesta diciendo que esa información es una información reservada, dada o que contiene datos personales de Martica Saavedra. Que lo único que me podrían dar es que si es dato de que si está matriculada, en qué fecha se matriculó, quién la matriculó, cuál es el número de matrícula, para qué grado se matriculó. Esa es una respuesta eficaz. Es decir, no siempre nos tienen que entregar la información. La respuesta eficaz puede ser una respuesta que nos diga que tiene reserva y por qué tiene reserva. La respuesta eficaz puede ser una respuesta que nos resuelva la petición como nosotros queríamos, pero también que nos la resuelva como nosotros no queríamos. ¿Qué es lo importante? Que la respuesta sea de fondo. Es decir, lo que no le está permitido a la autoridad es que nos dé una respuesta evasiva. Una respuesta que nos deje en la ambivalencia, sí pero no. Por ejemplo, tiene que haber una respuesta de fondo, no una respuesta necesariamente afirmativa a lo que yo pretendo, sino una respuesta de fondo que resuelva sin lugar a dudas y manifieste cuál es la voluntad de la administración. Recuerde que la esencia del acto administrativo es que va a manifestar la voluntad de la administración. El quinto, a ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona humana. Ese es el quinto derecho que tenemos nosotros ante las autoridades administrativas.
Es decir, a toda persona, así sea un indiciado en un proceso penal o hasta un imputado en un proceso penal. Mucho más un estudiante, por deplorable que sea el error de conducta que cometió, hay que tratarlo con dignidad. Con dignidad no es solamente con respeto. Con dignidad es con respeto de todos sus derechos. Entre ellos, a ser inocente hasta que se le crea culpable. Con dignidad, entonces, es a ser tratado sin palabras negativas, discursivas, discriminatorias. El numeral sexto, el artículo quinto, nos dice que otro derecho es a recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de discapacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en general de personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta, de conformidad con el artículo 13 de la Constitución. Entonces, en materia de esa interacción con las autoridades, se nos tiene que tratar con igualdad, no entendida como el mismo trato para todos, sino el mismo trato para todos los iguales y el mismo trato para todos los desiguales. Es decir, hacer que esa persona que es diferente por algo también pueda entrar en criterios de igualdad, así nos toque hacer alguna acción afirmativa, así nos toque mover una barrera para que esta persona pueda acudir, pero hay que tener ese respeto por esa diferencia y hacer siempre entonces una actuación inclusiva. A la vista de ese artículo 13 de la Constitución, haciendo igual al desigual, moviendo las barreras que haya que mover, permitiendo los apoyos que se necesiten para que esa persona en igualdad de condiciones sea atendida con dignidad. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares que cumplan las funciones administrativas. Usted puede hacer un derecho de petición y decirle al rector del colegio: señor rector del colegio, yo como estudiante le exijo que por favor cumpla con el deber legal de publicar todos los informes financieros, de gestión y contables que usted ha producido y la administración del colegio ha producido este año, dirigido a los órganos de control y a la Secretaría de Educación. Y no podrá oponerle el rector a usted la falta de un rol, de un cargo. Venga, si usted no es el personero estudiantil, ni es el contralor estudiantil, o usted no es el representante de los estudiantes para que me venga a seguir nada a mí, porque usted estaría en el uso de un derecho que le concede ante las autoridades administrativas el artículo 5 del Código de Procedimiento Administrativo, de lo contencioso administrativo. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares que cumplen funciones administrativas. Otro derecho que tenemos, en el numeral octavo, vamos a encontrar a formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos documentos sean valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir, y que éstas le informen al interviniente cuál ha sido el resultado de su participación en el procedimiento correspondiente. Este numeral y este derecho
hace relación directa entonces con el derecho a la defensa y al debido proceso, sobre todo en la parte probatoria y en la parte de alegar mi propia teoría del caso concreto. Entonces, en un proceso disciplinario que me esté haciendo a mí el coordinador de disciplina o el comité de convivencia, por ejemplo, no me podrían negar a mí la oportunidad de aportar mis pruebas. Y que me digan, no, es que ya tenemos las pruebas. No, tienen las pruebas suyas. Pero yo como inculpado o yo como víctima tengo el derecho a aportar mis pruebas y hacer mis alegatos en cualquier procedimiento administrativo en el cual yo tenga interés, es decir, yo esté involucrado, yo sea parte. Y yo diría en una tutela, en el caso de que me nieguen ese derecho, le diría al señor juez que me negaron un derecho que está establecido en el numeral octavo del artículo quinto del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo y que hace parte del derecho fundamental de petición y el derecho a la defensa y el derecho al debido y el derecho a que haya una igualdad de armas en un proceso disciplinario. Entonces, mire que son cosas del derecho que si bien las saben los abogados, nosotros tenemos que tener como ciudadanos total claridad. El numeral noveno nos da el derecho a relacionarse con las autoridades por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible a la entidad o integrados en medios de acceso unificado a la administración pública. Por eso entonces hoy en día las entidades públicas casi tienen la obligación de tener un medio electrónico que permita interacción con los ciudadanos. Porque si no me estarían haciendo a mí nugatorio el derecho de vincularme a ellos, de relacionarme con ellos como autoridad utilizando medios virtuales, medios electrónicos. Eso es nuevo, es de las modificaciones que hizo la ley 2080 del 2021 al Código de Procedimiento Administrativo. Es decir, podríamos decir que todas las entidades públicas, entre ellas su institución educativa, deberá procurar tener un medio electrónico a través del cual pueda interactuar con el ciudadano o el ciudadano se pueda vincular con la institución e interactuar en cualquier actuación administrativa de manera electrónica. El numeral 10, que también fue adicionado por la ley 2080 de 2021, nos da el derecho a identificarnos ante las autoridades a través de medios de autenticación digital. Es decir, ese tema de la cédula electrónica, del código de barras que trae nuestra cédula de ciudadanía, de la identificación biométrica, va a tener cada día mayor peso dentro del proceso administrativo. Y nos dice que cualquier otro que reconozca la Constitución y la ley. Entonces, son los derechos que tenemos como ciudadanos, como personas, no solo como ciudadanos, como personas, ante las autoridades administrativas. Autoridad administrativa es nuestro rector, autoridad administrativa es nuestro secretario de Educación, autoridad administrativa es nuestro comité de convivencia, nuestro consejo académico, nuestro consejo de padres de familia, nuestro
eh, gobierno escolar. Todas estas son autoridades administrativas, nuestro coordinador de convivencia, el coordinador académico, son autoridades administrativas. Y ante ellas tenemos todos estos 11 derechos. Tenemos nosotros luego en el artículo 6 unos deberes. Cuando nosotros iniciamos este diplomado, este seminario, perdón, vimos el artículo 95 y vimos que había unos deberes de los ciudadanos. Pues esos deberes de los ciudadanos ahorita los vamos a ver ya muy reflejados en cuanto a deberes con las autoridades en el Código de Procedimiento Administrativo y de la Constitución Administrativa. El primero, obviamente, acatar la Constitución y la ley. Recuerden que cuando vimos el artículo 6 de la Constitución, dijimos que la diferencia entre los particulares y las autoridades es términos de responsabilidad, es que nosotros nos hacemos responsables por infringir la Constitución y la ley, y el servidor público por las mismas causas, pero también por la omisión o extralimitación en la ejecución de funciones. Entonces aquí nos están recordando los ciudadanos, eso que los abogados llamamos la cláusula de reserva, acatar la Constitución y la ley es el deber del ciudadano. Segundo, obrar conforme al principio de la buena fe, absteniéndose de emplear maniobras dilatorias en las actuaciones y de efectuar o aportar a sabiendas declaraciones o documentos falsos o hacer afirmaciones temerarias, entre otras conductas. Es decir, el ciudadano ante las autoridades tiene un deber, y ese deber es actuar de buena fe y presumir la buena fe por parte de la autoridad. Y ello implica nuestro compromiso de no utilizar maniobras para dilatar los procesos, para que se demoren más los procesos. Igualmente tenemos el deber de no aportar documentos falsos. De hecho, ese es un delito. Yo puedo ser investigado por falsedad procesal, así no sea en un procedimiento penal o en un proceso civil, porque el proceso administrativo es un proceso que, si bien no lo hace la jurisdicción, sí lo hace. El tercero, ejercer con responsabilidad sus derechos y en consecuencia abstenerse de realizar solicitudes evidentemente improcedentes. Pues no podemos, es nuestro deber, evitar desgastar la administración haciendo derechos de petición que sabemos de entrada que no le competen, que sabemos de entrada que no van a llegar a ningún lado, que ya sabemos la respuesta y ya no la dieron. Ese es un deber del ciudadano. Y observar un trato respetuoso con los servidores públicos. De hecho, la Corte Constitucional, en varias sentencias, ha permitido y casi que le ha dicho a la administración que no está obligada a responder nuestras peticiones cuando utilizamos términos desobligantes, groseros, frente a la administración. El artículo 7 nos va a hablar ya de unos deberes, ya no de nosotros, sino de las autoridades en relación con la atención al público. ¿Cómo debe ser la atención al público en una institución educativa?
conforme al artículo 7 del Código de Procedimiento Administrativo. El primer deber es dar trato respetuoso, considerado y diligente a todas las personas sin distinción. El segundo, garantizar atención personal al público como mínimo durante 40 horas a la semana, las cuales se distribuirán en horarios que satisfagan las necesidades del servicio. Toda entidad pública, y no hay ninguna salvedad, debe atender por lo menos a la semana 40 horas al público. No es que los docentes 40 horas al público, no. Estamos hablando de la parte administrativa. Pero lo que sí no es posible es que yo vaya el lunes a pedir un certificado de escolaridad, por ejemplo, para Confamiliar, y me digan, no, es que aquí solo atendemos público los martes, de 8 a 12. Entonces estaríamos ante el cumplimiento de un deber de las autoridades establecido en el numeral segundo del artículo 7 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo. Por lo tanto, yo podría colocar mi denuncia ante la Personería Municipal, ante la Oficina de Control Interno Disciplinario, de que allí no se está cumpliendo con las 40 horas de servicio al público. Atender a todas las personas, tercero, que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del horario normal de atención. Esto lo respetan hasta los bancos. Digamos que el horario de atención en un colegio es de 8 a 12 y de 2 a 6. Supongamos que yo llegué a las 9 de la mañana, son las 12 del día y no me han alcanzado a atender. Pues no me deben decir, retírese y vuelva en la tarde, porque su obligación es atender a todas las personas que lograron ingresar a sus oficinas dentro del horario normal. Yo ingresé antes de la hora y entonces finalmente allí va a haber la oportunidad de que me digan. Por eso es que muchas instituciones públicas entonces dejan ingresar personas hasta las 11 de la mañana para garantizar que el que ya ingresó, así sean las 12, 12 y 5, 12 y 10, tengan atención. Recuerden que estamos en un Estado social de derecho. Aquí es el Estado en función del ciudadano, no es el ciudadano en función del Estado. A mí me tocó un escenario bien feo en una personería de un municipio de Risaralda cuando trabajaba en la Contraloría. Iban siendo las 12 del día. Yo llegué a buscar al personero porque trabajaba de la mano con los personeros de Risaralda. Y había allí también un campesino con unas botas llenas de barro, quién sabe cuántas horas de camino en mula, luego en un jeep para poder llegar. Y entonces yo le dije al personero, no, yo me voy, vuelvo por la tarde porque veo que tienes por atender personas. Y me dijeron, lastimosamente, no, venga doctor, yo lo atiendo, que ya el señor que vuelva por la tarde, ya van las 12.
qué irrespeto por el ciudadano. Eso es lo que está previniendo aquí el código. Ese padre de familia que llegó a las 9:30 o 10 a una institución educativa, tuvo que sacar un permiso en el trabajo. Muy seguramente. Muy seguramente, si es la señora, dejó de hacer los frijoles y se fue para el colegio. No sería justo que a las 12 del día le digan que tiene que volver otro día o en otra jornada. Por eso el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo dice que si usted va a una entidad pública y logró ingresar, ya lo tienen que atender. Lo que pasa es lo que veíamos allá en la primera parte del webinar, en los primeros módulos. Los servidores públicos les queda fácil entender que aquí se paga bien, el Estado paga bien, y paga puntual, y paga más que las empresas privadas. Y tienen mejores prestaciones. Y el Estado siempre te va a pagar. Un empleador mañana se quiebra y pueda que no responda, pero el Estado nunca tendrá donde esconderse. Pero eso de ser servidor público es una camisa pesada. Porque yo no puedo devolver la gente que ya ingresó a la administración. Entonces, cuando a ustedes les pase, ustedes van a decir, qué pena, señora secretaria, lo siento por su almuerzo. Es que el numeral tercero del artículo 7 del Código de Procedimiento Administrativo de Contencioso Administrativo dice que ustedes tienen que atender todas las personas que lograron ingresar a sus instalaciones. Respeto por el ciudadano, el que paga los impuestos, el dueño de la democracia, es decir, el que elige a los que luego colocan las personas en los cargos. ¿Qué es el ciudadano? Es el ciudadano quien tiene ese poder soberano aquí en este país. No estamos en una monarquía, por eso vimos ese tema por allá en el primer webinar, en la primera parte del webinar. Es una democracia, y una democracia constitucional, una democracia de un Estado social de derecho, donde el centro es el ciudadano, no el Estado, antropocéntrico, vigencia del principio pro homini y de la búsqueda de la dignidad humana en cada momento, en cada actividad, en cada acción del Estado. Si logré entrar, me van a atender. Y si no, se estaría incumpliendo un deber establecido en el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. Establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio y las nuevas tecnologías para la ordenada atención de peticiones, quejas, denuncias o reclamos sin perjuicio de lo señalado en el numeral 6 del artículo 5 de este código. Entonces, las entidades tienen que tener un sistema de erradicación de turnos tanto para la atención allí de quien está en ventanilla como para resolver sus procesos. Yo trabajo para una Secretaría de Educación, trabajo en el tema de prestaciones sociales. Mi obligación es resolver todas esas prestaciones que piden los maestros en el orden de llegar. No hay nada más agresivo, no hay nada más invasivo a que a uno no le respeten el turno. Usted ha estado en una fila. Y cuando usted está en una fila y viene alguien y se le pasa y se le mete ya de primero, dígame que usted no se siente molesto, dígame que usted se siente digno. Entonces, ¿cómo se resuelven las peticiones de los ciudadanos? En el estricto orden de llegar.
Otro deber, atribuir a dependencias especializadas la función de atender quejas y reclamos y dar orientación al público. Esto sí que es bien interesante, es decir, cada entidad pública tiene que tener un responsable del control de las quejas y los reclamos de los ciudadanos. ¿Cuál es la diferencia entre una queja y un reclamo? El reclamo es por el servicio. Cuando usted va a decir, mire, no estoy de acuerdo, parece que el servicio de matrícula es demasiadamente lento, deficiente, inapropiado, excluyente, ese es un reclamo. La queja ya es contra un funcionario en particular, por su comportamiento, generalmente por cosas disciplinarias. Ahí diferenciamos una queja a un reclamo. Pero es claro que la entidad tiene que tener una persona que está a cargo del control, de que se respondan y que la respuesta la dé la autoridad competente en el caso de cada queja o cada reclamo. Adoptar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones y permitir el uso de medios alternativos para quienes no dispongan de aquellos. Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para la atención cómoda y ordenada del público. El manejo del espacio, donde va a llegar la gente, donde se va a ubicar la ventanilla única. Imaginen ustedes una ventanilla única, es decir, donde se reciben la correspondencia de una entidad pública ubicada en el quinto piso de una persona con dificultad de movilización, una persona mocha, le faltan sus piernas, como me pasa a mí, para un sexto piso a radicar un oficio. La entidad tiene que buscar que ese espacio sea el apropiado, donde la gente va a esperar su turno, donde la gente va a llegar a radicar sus peticiones. Igualmente pasa con la consulta de documentos. Entonces dice, habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así como para la atención ordenada al público. Cuando veíamos por allá, en el artículo 5, como un derecho a acceder al contenido de un trámite, una gestión, un expediente que está llevando en una entidad pública, y les decía que nos pueden cobrar las copias, también se nos permite a los ciudadanos, a las personas, decir, no tengo plata para pagar las copias o para comprar el CD, pero voy a venir a mirar aquí el expediente o el archivo o el documento. Y en esa opción que puede ejercer el ciudadano, que está en todo su derecho ciudadano, yo puedo entonces, o me deben más bien, fijar un horario, me deben prestar dónde estar cómodo, una mesa, un asiento, y bajo el cuidado de ese empleado público que está responsable de ese archivo, yo voy a estar allí escudriñando y buscando la información que necesito en ese documento, en ese expediente. Cuando yo trabajaba en la Contraloría del Departamento y asesoraba a veedurías ciudadanas, era muy constante que me dijeran, mire, lo que pasa es que pedí la información y me dicen que la tengo que pagar, que son 2.000 folios, que son a 100 pesos cada folio, y yo les decía, eso es legal. Pero si usted le dice veeduría a ese servidor público que usted va a ir a mirar la información allá, lo más seguro es que él prefiere fotocopiarla y entregarla.
Porque para él eso es un problema. ¿Y por qué es para él un problema? Porque esa información no deja nunca de estar bajo su cuidado y tutela. Y si a ese ciudadano sabiduría o ese grupo de personas se le roban un documento, el que va a responder es quien estaba bajo la vigilancia y el cuidado de esa información pública. Entonces a usted como servidor público le toca estar allí pendiente. Y el otro señor ojea, voltea, se devuelve, hasta que usted le dice, no, venga, yo más bien le fotocopio eso, venga mañana por eso. ¿Por qué? Porque el ciudadano tiene el derecho a mirar los expedientes o a mirar los documentos desde que no tengan reserva. Y entonces si lo que le dijeron es que pague las copias o que compre un CD y no lo tengo con qué hacerlo, pues entonces yo simplemente digo, voy a ejercer mi derecho y voy a venir a mirarlo acá. Por eso entonces le dice acá en los deberes que debe habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos. Esos son entonces deberes de las autoridades en cuanto a la atención al público que están allí en el artículo 7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Y luego nos dice, o le dice el Código a las autoridades administrativas, artículo 8, que tienen el deber de informar al público. Vimos allá en la primera parte de este webinar la importancia que tenía para la democracia, para la efectividad de las políticas públicas, el acceso a la información. Y les decía muy particularmente cuando hablábamos de participación ciudadana, que participar sin información no es participar, es meterse en un enredo, en un chisme. Ustedes, por las redes sociales, por ejemplo, de más que han visto durante más de un mes la gente pronunciarse sobre la reforma. La pregunta es, ¿y quién conocía el texto? No se pronuncie sobre una reforma que usted no conoce el texto. Pronúnciese sobre lo que está diciendo el ministro de Hacienda que va a tener ese texto. Pronúnciese sobre lo que está diciendo el gobierno de que va a tener ese texto. Pero pronúnciese sobre lo que están diciendo algunos senadores de que no votarían o que sí votarían de ese texto. Pero hasta que no se conoció el texto, el proyecto de ley, pues era totalmente vano cualquier pronunciación de la gente. Eso pasa con la participación. La participación ciudadana tiene que ser informada. Y por eso vamos a ver cómo en el procedimiento administrativo, en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que le aplica a todas las instituciones públicas, a todas las autoridades públicas, se le impone en el artículo 8 el deber de información al público. Esto está concatenado, obviamente, con la ley 1712, con otras normas que tienen que ver con el acceso a la información pública. Pero por lo menos como competencia ciudadana, un ciudadano tiene que tener la claridad como competencia ciudadana de el deber de información al público, tal como está concebido en el Código de Procedimiento. Las autoridades deberán mantener a disposición de toda persona información completa y actualizada en el sitio de atención. Oiga muy bien, las autoridades deberán mantener el dispuesto allí, a disposición de toda persona, información completa y actualizada. En el sitio de atención y en la página electrónica
y suministrarla a través de los medios impresos y electrónicos de que disponga y por medio telefónico o por correo sobre los siguientes aspectos. O sea, hay una información pública que tiene que estar allí, al acceso del ciudadano. Llegó un ciudadano y pidió esto, no hay que preguntarle a nadie, no hay que preguntarle al rector, a la secretaria, señor rector, mire, vino un estudiante bajito, chiquito, allá de sexto, pidiendo tal cosa, ¿la puedo entregar o no? No, no hay que preguntar eso. Para una información que dice el código textual. Es más, debe estar dispuesta a través de la página web, sí, página web de la institución. Es más, el código fue más allá, habló hasta por medio telefónico. Las normas básicas que determinan su competencia. Es decir, si usted no vino a este webinar o se le olvidó parte de este webinar y necesita saber la competencia del rector, y usted va y pide rectoría que le diga cuáles son las normas en las cuales está la competencia del rector, las tiene que tener allí. Todo ese normograma. O del consejo directivo. Segundo, las funciones de sus distintas dependencias y los servicios que presta. Señor Comité de Convivencia, necesito conocer sus funciones. Ay, no, es que apenas estamos actualizando eso. Procuraduría, personería, control disciplinario interno. Total. Deben de mantenerlo allí y actualizado, dispuesto al público. Ah, es que lo vamos a actualizar. Ah, entonces el que hay es el que está. MS. Es que nada más una modificación. Entonces, como no lo han hecho, el que está, el que vale, es el que tiene allí. Es que el que tenemos fue el que hicimos antes del COVID. Ese es el que vale. Las funciones de sus distintas dependencias. Las funciones de la coordinación académica, de la coordinación disciplinaria. Las funciones del consejo directivo como tal. Usted, personero estudiantil, sus funciones. Usted está ocupando un espacio de participación, recuerde. Está asumiendo un rol administrativo a pesar de ser un particular. Y hace parte allí de lo que se ha instituido dentro del sector educativo como espacio de participación. Señor Contralor Estudiantil, sus funciones, cualquiera, los alumnos, mire, sí, claro, aquí están en el acuerdo 018, y entonces aquí está el acuerdo, mire, tiene entonces desglosaditas estas son mis funciones. Allí, permanente, en el sitio. No venga dentro de 15 días, no, dispuesto allí. Toda la información es pública. Yo puedo acceder a toda esa información que tiene el rector allá y lo que tenga reserva simplemente me va a tener que especificar por qué no me lo entrega porque tiene reserva. Pero no tengo derecho a acceder a toda esa información. Pero hay una que tiene que mantener allí, en el sitio. Que no me pueden decir, yo tengo 10 días para entregar la información porque es en el sitio, ahí dispuesta para los ciudadanos. El incumplimiento del deber es no tenerla allí dispuesta para los ciudadanos. Las regulaciones, procedimientos, trámites y términos a que están sujetas las actuaciones de los particulares frente al respectivo organismo o entidad. Señora coordinadora de convivencia, me mandaron para acá, cometí una falta, necesito que me dé copia del procedimiento. Ah, no, eso tengo escrito. ¿Cómo? Sí. Tiene que estar el procedimiento. Tiene que estar
cómo se tramita cada cosa en la institución. Eso tiene que estar escrito y disponible al público. Claro, pero ¿cómo voy a garantizar? Vimos por dar el primer webinar, el principio de la igualdad. ¿Y cómo lo voy a garantizar si los procedimientos y los trámites no están escritos, no están estipulados el paso a paso, los responsables, los documentos y los registros? No hay igualdad. Por eso era tan importante la primera parte del webinar y por eso es tan importante que ustedes lo hayan comprendido. No que hayan asistido, no que les den un certificado, que ustedes hayan entendido esa primera parte del webinar que vimos en la mitad de los módulos. Porque entonces, si no, esto no tiene sentido. Claro, esto lo que nos permite es garantizar el principio de igualdad. Que exista el deber de las autoridades de tener allí a disposición de toda persona las regulaciones, procedimientos, trámites y términos a que están sujetas las actuaciones de los particulares frente al respectivo organismo o entidad. Numeral cuarto. Los actos administrativos de carácter general que expidan y los documentos de interés público relativos a cada uno de ellos. Ya sabemos que hay actos administrativos de carácter particular y de carácter individual. Decimos que los de carácter general, generalmente decimos general o abstracto, y de particular, generalmente decimos particular o concreto. Entonces, los actos administrativos que expide el rector con carácter general, mediante cual él resuelve, decreta, ordena la alternancia en el colegio, tiene que estar allí dispuesto para que cualquier estudiante, así no sea ni el personero, ni el contralor, ni nada por el estilo, y así sea un niño de primero de primaria o de transición, si lo quiere tener, viene y lo pide y hay que quedarse dispuesto allí, permanente y actualizado. Es un deber del servidor público. Si no, no tiene sentido decir que somos democráticos. Si no, valdría la pena más bien pensar en una monarquía. ¿Quién dijo que todas las monarquías fueron injustas? Hubieron reyes justos. Hubieron reyes más justos que cualquier democracia. Lo que nos garantiza la democracia es eso. El poder hacernos parte de, sentirnos iguales que. Y entonces yo puedo obtener todos esos actos administrativos de carácter general, todos los que deben expedir. Un acto administrativo de carácter general, la modificación del manual de convivencia, tengo derecho a él. No den ya porque debe estar allí dispuesto al público. El protocolo de bioseguridad que aplica en la alternancia tiene que estar allí dispuesto al público. Los documentos que deben ser suministrados por las personas según la actuación de que se trate. Es decir, cuando hay unos requisitos para algo, esos requisitos. Es que yo quiero matricular otro hijo acá en el colegio. Ah, señor, mire, estos son los requisitos. Eso tiene que estar allí después. No que me digan, los requisitos los tiene Rosita y Rosita no viene y no los miércoles. ¿No es cierto? No, eso no es lo que dice el código. Los requisitos para cada trámite, para cada operación administrativa, para cada gestión, tienen que estar allí, dispuestos para toda persona, de manera completa y actualizada. Las dependencias responsables según la actuación, su localización, los horarios de trabajo y demás indicaciones que sean necesarios para que toda persona pueda cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos.
Es decir, las rutas de atención para cada caso. A mí no me pueden decir, venga la otra semana, yo veo a quién le toca eso. Desde ahí el desorden. El deber de la administración pública es mantener esa información preparada, completa y actualizada para cuando un ciudadano requiere, se le pueda decir quién es el que le resuelve ese tipo de situaciones, a quién se dirige, en qué espacio de la entidad está localizado. La dependencia, el cargo, nombre del servidor público a quien dirigirse en caso de queja o reclamo. Es que va a presentar una queja contra uno de los profesores. Yo no sé eso. ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias, propuestas, alternativas. Para el efecto deberán señalar el plazo dentro del cual se podrán presentar observaciones, de las cuales se dejará registro público. En todo caso, la autoridad adoptará autónomamente la decisión a su juicio le sirva mejor al interés general. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los niveles de participación? Y les decía que nosotros muchas veces en estas democracias de América Latina no le damos tanto valor a la deliberación, pero que eso tiene un gran valor. Pues aquí lo vemos como un deber de las autoridades. Cuando van a reformar el PI, cuando van a reformar el proyecto educativo institucional o cuando van a reformar el manual de convivencia o el sistema de evaluación, pues el deber es colocarlo, informar a la gente para que las personas puedan hacer sus sugerencias. Son 4 profesores por ahí reunidos en el último rincón de la institución fijando las normas de convivencia. No, eso tiene que ser de conocimiento público y el documento borrador colocarse al escrutinio público para que la gente proponga. Pero como dice el código, eso no quiere decir que la autoridad va a recoger su iniciativa necesariamente. Pero es que es importante la deliberación. Muy seguramente, si son razonables y nuestras propuestas son loables y están estructuradas de la forma como vimos en el primer webinar, diciendo por qué es nuestra iniciativa, qué es lo que proviene, qué es lo que corrige y qué es lo que no va a pasar si se acoge. Allí entonces va a tener peso nuestra iniciativa. Eso lo vimos nosotros en el primer webinar, en los primeros 9 módulos, 10 módulos. Pero si nosotros no conocemos esos documentos, si nunca se nos llega el borrador de lo que va a ser el próximo manual de convivencia, entonces nosotros, ¿cuál participación? No, es que el personero ahí pudo hablar. ¿Qué cosita ahí que dijo el hombre? Eso no es participación. Entonces, es un deber de las autoridades consagrado allí en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el artículo 8, las autoridades deberán mantener a disposición de toda persona información completa y actualizada en el sitio de atención y en la página electrónica y suministrará a través de los medios impresos y electrónicos de que disponga y por medio telefónico o por correo sobre los siguientes aspectos. 8, los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamentan con el objeto de recibir las opiniones de la gente. Eso es lo que yo quiero de ustedes. Que se apropien de estas competencias ciudadanas, que las hagan suyas, que las ejerciten, que las reclamen en términos de derecho y que las cumplan en términos de deberes.
Solo así podemos hablar de una humanidad, de una civilización y de instituciones educativas democráticas, participativas, pluralistas e incluyentes, como las promete nuestra Constitución y la ley. Nos vemos el próximo miércoles. Espero en mi correo, lo voy a deletrear: HELMERTACG, elmertacg, con H, elmertacg, arroba gmail.com, G de gato, M de mamá, A de abeja, I de iglesia, L de león.com, elmertacg@gmail.com. ¿Qué debe enviar usted a ese correo? Una foto, una imagen de un cuadro sinóptico que recoja las ideas principales del módulo de hoy y que me permitirá entender que usted está en capacidad de continuar este seminario, de entender el próximo tema. Créanme, jóvenes, que si ustedes pusieron atención, si se apropian de este conocimiento, les va a ser muy útil en su vida personal y particular, pero también en el examen del IFES, pero también si se presentan algún día a un concurso con la Comisión Nacional del Servicio Civil. Que tengan muy buena noche.